Hola, muy buenas, es viernes y de igual manera que en la temporada anterior, los viernes significa que tenemos a Fran, que tenemos a nuestro periodista e historiador Francisco Javier Rodríguez para darnos un toque de historia en el podcast. Y en este episodio nos trasladaremos hasta Chile, exactamente al momento en el que la democracia chilena sucumbió a Augusto Pinochet. Hoy, en Simple Política, el día que Pinochet derrocó a Allende. ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y de lo que se trata hoy es de entender mejor el golpe de Estado que hubo en Chile, el golpe de Estado auspiciado por Augusto Pinochet y que acabó con la democracia de Salvador Allende, así que no perdamos más tiempo, conectamos con Fran. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile. Acabamos de escuchar las palabras de Salvador Allende, presidente socialista de Chile, derrocado por un golpe militar el 11 de septiembre de 1973. Hace 48 años, un golpe militar, un presidente derrocado. Fran, esta temporada la empezamos fuertes, venimos fuertes esta temporada. Sí, porque además coincide aproximadamente nuestro capítulo semanal de historia pues con una efeméride que queda siempre escondida, ¿no? Pues por la política catalana y también por los hechos del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Pero hay que recordar que el 11 de septiembre del 73, pues un presidente socialista de Chile pues fue derrocado por un golpe militar capitaneado por Pinochet. Sí, porque además es como cuando llega esta segunda semana de septiembre, buscar efemérides del 11 de septiembre tendría que resultar súper fácil, o sea, es súper fácil encontrarlas y a veces es demasiado fácil, es decir, hay demasiadas y podemos dejarnos alguna como esta. Lo que vamos a hacer, Fran, lo que nos propones es hacer un viaje y tratar de explicar cómo se llega a ese golpe militar, es decir, vamos a hablar de cómo se llega a ese golpe militar, cómo llega Pinochet a derrocar a Salvador Allende y sobre todo pues hablar un poquito también de las repercusiones que tuvo, es decir, un poquito las consecuencias, es decir, la previa y el post, vamos a hacer de ese golpe militar, ¿no? Cuéntanos. Eso es. Mira, a ver, en el audio de Radio Magallanes, que acabamos de escuchar en parte, ¿vale? Allende se dirige, es la última locución que dirige al pueblo chileno, esto lo hace en pleno golpe militar. De hecho, si lo escucháis íntegramente, pues podréis oír gritos, órdenes, golpes, estallidos, ¿no? Estaba en plena acción, estaba sucediendo en ese momento el golpe militar. Un golpe militar del que Allende pues no saldría con vida. La versión oficial es que el presidente chileno se suicidó, aunque hay investigadores pues, que siguen defendiendo que no se trató de un suicidio. Ya. Bueno, hay alguna versión incluso que asegura que Allende se disparó con un fusil de asalto que le había regalado el mismísimo Fidel Castro. Bueno, curiosidades que te regala la historia. Eso es. Y mira, sea como sea, la versión oficial, aceptada incluso por la familia, es que Allende se suicidó cuando ya no vio salida. Ya, sí. Por su parte, pues los sublevados, como hemos dicho, estaban liderados por el que había sido hasta ese mismo momento, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas chilenas, el general Augusto Pinochet, que tomaría las riendas del país pues seguidamente. Sí. El dictador pues, se mantendría en el poder hasta 1990, después de que los chilenos votaran en un referéndum organizado en el 1988, 2 años antes, un referéndum organizado por la misma dictadura. Pues los chilenos decidieron que no querían que Pinochet pues siguieran al frente del país otro mandato hasta 1997. Imagínate los mandatos. Todo muy curioso, pero todo muy curioso. Es decir, que un dictador tenga mandatos, ya es curioso, por el momento un dictador es hasta que yo quiera, y que organice un referéndum sobre su propia continuidad, también es curioso, quieras que no. Es curioso y los chilenos pues votaron que no. Sí. Votaron que no y en 1990 Pinochet dio un paso al lado y después de unas elecciones que se celebraron más tarde salió elegido el democristiano Patricio Aylwin, que sería el nuevo presidente de Chile. Aún así, hemos dicho que Pinochet no dio un paso atrás, dio un paso al lado, porque seguiría como garante de su obra
al frente de las Fuerzas Armadas hasta 1998. O sea que podemos decir que en 1990 los chilenos tienen, bueno, posteriormente a 1990, tienen como unas elecciones plurales, bueno, sí, pero con un Pinochet mirándolo desde la barrera, no, porque podía actuar en cualquier momento, porque correcto. No se había quedado con el Departamento de Cultura, se había quedado con las Fuerzas Armadas. Correcto. Además, se dice que Pinochet, al ver que había perdido el referéndum, sí. Se planteó la posibilidad de darse un autogolpe de Estado para seguir al frente del país. Eso finalmente no, o sea, genial en el sentido de para verlo, de que alguien se dé un autogolpe de Estado. Un autogolpe de Estado, ¿no? Entonces, al final no tuvo lugar, pero lo que hemos dicho, siguió mandando al ejército hasta 8 años más tarde, hasta el 98. Incluso después se aprobó un cargo de senador vitalicio en el cual estuvo muy pocos meses. Pero vaya, que digamos que la transición hacia la democracia de Chile pues fue muy beneficiosa para el general, para el dictador. Sí, pero bueno, cuéntanos más sobre el 11 de septiembre de 1973. Eso es, fue el día del golpe de Estado pues que aupó a Pinochet al poder. El alzamiento militar, digamos que no cogió de imprevisto al gobierno de Salvador Allende, que era de Unidad Popular, el partido que había ganado las elecciones en 1970, 3 años antes. Desde su llegada al poder, desde la llegada al poder de la Unidad Popular de Allende, la tensión política había ido en aumento, pues con una galopante, imagínate, una crisis económica de fondo y todas las derechas muy nerviosas por el programa de reformas que había puesto en marcha la Unidad Popular. Ya. Además, recordar que estamos en 1970-73, en plena Guerra Fría, y los posicionamientos de los gobiernos, pues digamos que era de la incumbencia, ¿no?, de las dos grandes superpotencias. Claro, a mí me suena, ahora que hablas de la Guerra Fría, que en el golpe de Estado en Chile, los años 70, tuvo cierto papel o jugó un papel Estados Unidos. Supongo que ahora es lo que tú dices, ¿no? Es decir, aquí Estados Unidos jugó un papel. Correcto, y ahora lo analizaremos, porque es que América del Sur era desde hace décadas, aquí en Simple Política a veces pues sacamos el tema de América del Sur, de cómo China y Rusia pues están empezando a extender sus influencias, ¿no? Estados Unidos está perdiendo influencia, hablamos de Birmania, pero tuvo, pero fue durante muchos años, décadas, la única influencia casi. Claro, y estábamos hablando que hace unos años Estados Unidos tenía un cierto papel en el sudeste asiático que ya ha perdido del todo, y no solo eso, sino que en América del Sur y Central le están comiendo terreno. Sí. Esto actualmente, pero claro, hace unas décadas América del Sur era el patio trasero de los Estados Unidos. Sí. ¿Vale? Así que un país de esta zona que abrazara el socialismo propugnado por un gobernante, en este caso Allende, pues le generaba un grave problema a los americanos. Sí, no lo veían bien. Claro, máxime cuando pues, la Unión Soviética, tira y afloja, ¿no?, entre las dos superpotencias, y pese a haber vasos comunicantes, digamos, entre Chile, Cuba y la Unión Soviética, digamos, los chilenos optaron por acceder al socialismo a través de métodos pacíficos. Claro. Por ejemplo, mientras que en Cuba, en 1959, la gente de Castro había alcanzado el poder después de una revolución armada, la izquierda chilena optó por unirse en 1969 en esta coalición de partidos, la Unidad Popular, que acabaría ganando las elecciones un año después, en septiembre del 70. Claro, no es lo mismo criticar una revolución que criticar simplemente una victoria electoral. Claro, una coalición de partidos que ha obtenido la victoria. Esta política chilena se conoce como la vía chilena al socialismo. Pues es una vía más que no contempla la acción armada. No, y además totalmente democrática, es una estrategia. Nos hemos unido en una coalición que muchas veces sabemos por la historia política que esas coaliciones normalmente no acaban durando mucho tiempo porque siempre hay muchos intereses dentro, pero, oye, ganas unas elecciones y pa'lante, no tiene más. Correcto. ¿Y qué propugnaba el partido de Allende? La coalición de Allende, pues la nacionalización de industrias y empresas clave, así como la de la banca, y también, por ejemplo, una reforma agraria largamente esperada por los campesinos chilenos. Ajá. Y esto, pues como suele pasar, no agradaba a los estadounidenses, que comenzaron a conspirar junto con elementos de la derecha y la extrema derecha chilena para quitar a Allende del medio y así como a su Unidad Popular. Sí, aquí yo recuerdo que estaba Nixon en el poder. Correcto. Y antes has introducido la cuestión del papel que jugaron los Estados Unidos en el golpe de Estado del 73. Porque, como bien has dicho, aquí entra en juego la administración de Richard Nixon y su secretario de Estado, Henry Kissinger.
Sí, sí. Digamos que gracias a su apoyo, al apoyo de Nixon y Kissinger, los opositores a Allende crecieron en fuerza y se vieron con energías, ¿no? Pues para intentar derrocar al presidente socialista. Claro. Con Si te apoyan los americanos, claro, y con dinero y entrenamiento. pues ¿qué te voy a contar? Claro, entonces estas fuerzas pues, de derechas pues, pusieron en marcha una campaña de atentados y acciones armadas con el objetivo de desestabilizar el régimen democrático chileno. Es en este contexto que se enmarca el secuestro y asesinato, el intento de secuestro y el asesinato de René Schneider, que era el comandante en jefe del ejército chileno en 1970. Schneider se hizo famoso por no oponerse a la elección de Allende como presidente del país, tras algunas voces radicales que pedían que el ejército impidiera que un presidente marxista alcanzara el poder, ¿no? Esto me recuerda a culpar al rey de los indultos. Claro, me recuerda un poco, ¿eh? Esto, al final, claro, Schneider dijo, bueno, a ver, yo estoy ahí, yo tengo que seguir la ley, yo me adscribo a una constitución, yo no puedo decidir por la gente. Si el país ha votado a Allende, pues traidor. Claro, traidor. Bueno, traidor. Pero ¿qué pasó? Que Schneider asentó la llamada doctrina Schneider, de mantener a las Fuerzas Armadas en un segundo plano en el que simplemente pues defendieran la legalidad. Sí, sí. Y como tú bien has dicho, traidor, etc, 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 atentado unos meses después de la victoria de Allende. Y Schneider pues fallece. Es una de las primeras acciones de esta oleada, esta campaña de violencia que puso en marcha la derecha, la extrema derecha en Chile. Es que, claro, piensa que esta doctrina Schneider, este posicionamiento, inquietó mucho a los americanos, ¿vale? Que fueron los que ayudaron y comenzaron los planes para asesinarlo. Unos planes que, según desveló el famoso periodista Christopher Hitchens, conocía de primera mano Kissinger. Kissinger sabía que había un plan para matar a Schneider. Sí, secretario de Estado, que es como decir el ministro de Exteriores de Estados Unidos, estaba al tanto del plan para matar a Schneider, que, como dices tú, figura clave de las Fuerzas Armadas. Sí, el jefe, que fue interceptado en plena calle, asesinado a tiros por miembros de la extrema derecha, con el objetivo de culpar a la izquierda, ¿no? Un atentado de falsa bandera, ¿no? Que se le dice, y dar un vuelco a la situación política del país. No lo consiguieron y Allende pues se consolidó en su cargo, pudo seguir. Yeah. Lo que pasa es que, claro, yo imagino, si en un contexto, o sea, más allá de que en ese momento, ahora ya lo sabemos, ¿no? La historia, pero en ese momento, quizá lo de Estados Unidos, el apoyo de Estados Unidos, pues a lo mejor no se conocía tanto, pero en un contexto en el que acabas de acceder al poder, de que toda la derecha se está uniendo, de que hay atentados, de que han asesinado en plena calle al jefe de las Fuerzas Armadas. Tras la tensión, no sé cómo se vivía aquello. O sea, quiero decir, es que aquello era un polvorín. Sí, correcto. Mira, son años de atentados, boicots, tensión política y social en las calles. Y con este panorama llegamos al 29 de junio de 1973, unas semanas antes, ¿no? Sí. del golpe de Estado de septiembre. Sí. Este 29 de junio del 1973 tuvo lugar una intentona golpista conocida como el tanquetazo. Vale, explícamelo. Que, como su propio nombre indica, consistió en un ataque con tanques al Palacio de la Moneda, que es la sede de la presidencia del gobierno chilena, y al Ministerio de Defensa. Ajá. Con tanques. Sí, o sea, claro, tanquetazos, o sea, llenaron las calles de tanques y se dirigieron unos al Ministerio de Defensa y otros al Palacio de la Moneda, que es donde reside, en este caso, Salvador Allende, o sea, sí, es el presidente, donde reside el presidente. Sí, el Palacio Presidencial. Curiosidad, se dice que incluso los carros de combate respetaron los semáforos de Santiago de Chile para llegar hasta ese objetivo, incluso que pusieron gasolina y pagaron al gasolinero. Bueno, ¡ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Una anécdota es como, de la historia. No sé, es como parte de esas leyendas urbanas que has dicho, como lo de si se suicidó, no sé qué. Esta es la que a mí más me gusta. O sea, del ranking estaría la de que Pinochet casi se da un golpe de estado a sí mismo y la de respetemos los semáforos y pongamos gasolina. Además, yo me pregunto, un tanque, claro, yo estoy pensando en una gasolinera, estoy pensando en típica gasolinera española. Tía, ¿eso entra? Que pone diésel, no sé. No, aparte de diésel, yo no sé si cabe, pero bueno, oye, estupendo. Es que me recuerda, es como una escena de Los Simpsons, ¿eh? Es como, lo veo más de Los Simpsons, en plan, no, vamos a esperar aquí. Es esperpéntico del todo, ¿no? Y además, en un golpe de Estado que tú quieres contrarrestar la legalidad, quieres acabar con la legalidad, por lo tanto, que hombre, pero no vaya a ser que te des un golpe y tengas que sacar los papeles del seguro.
Bueno, pues supongo que pensarían esto los Exacto. militares chilenos, pero bueno, poca broma, porque una vez llegaron a su objetivo, abrieron fuego indiscriminadamente contra las oficinas, causando varias muertes entre civiles y personal del gobierno. Es que me los imagino súper tranquilos en el semáforo, esperando tranquilamente, cruzar el semáforo y de repente, ¡pum! Vamos, como Sí, locos. Como locos a disparando. disparar, entrando con el tanque en el propio, casi en el propio ministerio, en el propio palacio. Bueno, una locura, muertes de civiles y personal del gobierno, que, bueno, imagínate la situación, ¿no? Claro. Finalmente, las fuerzas que seguían leales al gobierno, principalmente los carabineros, consiguieron frenar el golpe. Curiosamente, fue Pinochet, entonces número 2 del ejército chileno, quien colaboró para desmantelar y reducir a los golpistas, con una columna que él capitaneaba. Curioso. Bueno, curioso. Claro. Curioso porque luego, ahora lo diremos, Pinochet hizo una valoración de lo que fue el tanquetazo y lo valoró como, digamos, una intentona para medir las fuerzas, ¿no? De a ver qué fuerzas tenía el gobierno, pues para a la hora de dar un golpe de Estado y qué se necesitaba para que pudiese triunfar. Sí, testear el agua, a ver cómo está el agua. Totalmente. Sí. Una de las consecuencias del tanquetazo es que 2 meses después, Pinochet sería ascendido a jefe de las Fuerzas Armadas, en detrimento de Carlos Prats, que era el militar de mayor rango. El jefe pero tiene su lógica, porque si en principio Pinochet es el héroe que salvó la democracia, claro, de alguna manera, claro, por muy de acuerdo que estuviera con esta gente del tanquetazo, jugó bien sus cartas. Dijo, bueno, voy a ver qué pasa. Claro, dependiendo, bueno, no es la primera vez que en un golpe de Estado los generales se adhieren o no en función de cómo van las cosas. Bueno, hombre, claro, es que... Bueno. O sea, a ver, si no, otro día hablamos del 23F y del mensaje del rey por la noche. Correcto. Depende de lo que hubiese dicho el rey, pues... Pues me sumo o no. Porque además, si no recuerdo mal, y si no ya lo repasaremos cuando llegue la efeméride, pero si no recuerdo mal, corrígeme, creo que la mayoría de posicionamientos de los capitanes generales de las diferentes comunidades llegó después del mensaje del rey. Tardó porque el rey también hizo muchas llamadas. Sí, exacto. Mucha incertidumbre. Si no estaban esperando al rey en la tele, estaban esperando al rey al teléfono. O sea, de las dos cosas estaban esperando seguro. Nervios, bueno, incertidumbre. ¿Qué hago? ¿no? Al final, Milans del Bosch fue el que se animó a sacar, pues a hacer un tanquetazo en Valencia. Bueno, pero por lo menos ese tenía iniciativa. O sea, que en el sentido de ese tú sabes de qué iba. O sea, Milans del Bosch tú sabes de qué iba, pero me refiero al ejemplo que estabas poniendo, que en este caso incluso Pinochet. Pero bueno, cuéntanos, esto fue en junio, vale. 2 meses, agosto, y Pinochet asciende. ¿Qué pasa? ¿Cómo llegamos al 11 de septiembre del 73? Pues llegamos al día del golpe de Estado, que sí que triunfaría y que derrocaría a Allende. Este día, efectivos de los 3 ejércitos se ponen del lado sublevado y consiguen derrocar y eliminar a Allende. Vale. La violencia del golpe es tremenda, con un bombardeo por parte de aviones Hawker que destrozan el interior del Palacio de la Moneda. Eso es curioso. Hay que destacarlo porque usaron una munición que lo que hacía era no destruir la fachada, sino destruir lo que había dentro. O sea, el Palacio de la Moneda por fuera quedó plagado de disparos, de bala, ¿no? Pero si le hacías una foto quedó bonito. Claro, pero no se derrumbó por las bombas. Solo fue unas bombas que afectaban el interior. Dicen que los pilotos de esos aviones eran norteamericanos. Bueno, un extremo que nunca llegó a confirmarse. Bueno, de todas maneras, aviones Hawker tiene pinta de que fabricados en Chile no estaban. Por eso. No tiene pinta de que fabricados en Chile. O sea, puede que... No sabemos si lo pilotaba un tío nacido en Santiago de Chile o en Wisconsin, pero... Sí, pero el know-how era americano. Sí. Bien, bueno, a partir de aquí la historia es conocida. Represión, torturas y muertes. El Estadio Nacional de Chile se convirtió, en estadio de fútbol, se convirtió en el escenario represivo por excelencia, con más de 30.000 detenidos, muchos de ellos miembros de la UP. Entre ellos estaba popular el partido de Allende. Correcto. Entre ellos estaba el famoso cantante Víctor Jara, que acabó falleciendo también. Hubo torturas, miles de asesinatos, más de 3.000, según el informe Redling de 1991, que fue auspiciado por el presidente Aylwin. Hicieron un informe pues para medir pues los efectos, las consecuencias que tuvo ese golpe. La represión, correcto. Y el 23 de septiembre de 1973, 12 días después, y esto pues también como anécdota, el poeta chileno y muy vinculado a la izquierda, Pablo Neruda, fallecería también, según algunas investigaciones, víctimas de una conspiración para asesinarlo, o sea, envenenado. Sí.
Sí, no, además, es que, o sea, claro, es que además no fue un golpe de estado que durase pocos días, que realmente estamos hablando, hoy recordamos la efeméride del golpe de estado, 11 de septiembre. Ese 11 de septiembre llega Augusto Pinochet al poder y se quedó, bueno, lo decías tú al inicio, bastantes años. O sea, Sí, la dictadura de Pinochet duró bastantes años. Sí, y bueno, y de la manera como acabó. Bueno, hasta 1990, con un referéndum, con un traspaso de poder. Sí, el curioso referéndum, pero bueno, sí. Correcto. Y hasta 1998 teniendo el mando del ejército. Como curiosidad, fue uno de los pocos mandatarios mundiales en acudir al funeral de su homólogo, el español Francisco Franco. Ajá. Pero mientras que personalidades como la premier británica Margaret Thatcher y varios presidentes norteamericanos tuvieron a Pinochet siempre como un fiel amigo y aliado. Claro, sí. Bueno, esto también me recuerda, por poner también otra anécdota, como antes de la primavera árabe, los diferentes mandatarios de Túnez, correcto, Egipto, etcétera. Libia. A ver, no sé, bueno, lo de Libia es un caso aparte. Digo, Túnez y Egipto no eran grandes amigos, pero sí unos aliados como países de la Unión Europea, por ejemplo. Sí. Lo de Libia con ahora no me sale el nombre. Bueno, recuerdo la Jaima que llevaba Gaddafi, que plantaba en todos Gaddafi, los que no me salía, exacto, sí, por eso, claro, sí. La Jaima que plantó en la Moncloa. En la Moncloa, reuniones con los principales, sí, al final. Correcto. Muchas veces lo comentamos, relaciones internacionales, en política internacional, la hipocresía acaba jugando siempre un eso papel. Sí. Y un último dato, en 1980 Pinochet aprueba una constitución para Chile, un texto que estuvo vigente tal cual hasta el año pasado, cuando los chilenos decidieron en un plebiscito que querían reformar la Constitución y enterrar por fin este pasado pinochetista que se mantenía en la Constitución del país. Por cierto, un referéndum sobre esta Constitución que llegó después de meses y meses de lucha en la calle. Sí. Es decir, que no se consiguió pidiéndolo por favor en el Parlamento, sino que fue un favor. Meses y meses, que seguramente todos los chilenas que nos están escuchando, pues seguramente tendrán en mente todos esos meses y meses de lucha en la calle. Como tú dices, con esa constitución, con ese referéndum, se entierra, como tú dices, el pasado pinochetista. Y aquí hemos repasado sobre todo cómo llegó Pinochet al poder en ese 11 de septiembre de 1973, después de un golpe de estado en junio que a mí me ha sorprendido, con esos tanques parando en los stops, en los semáforos y poniendo gasolina. Muy curioso todo. Fran, ¿la semana que viene qué? ¿Qué nos traes la semana que viene? ¿De qué hablamos? Seguimos viajando por el mundo. Nos vamos a la otra esquina, más cerquita de aquí de España. Vamos a hablar del día en que Israel y Egipto hicieron las paces. Muy bien. Un país árabe, un país, bueno, Israel haciendo las paces. Curioso. Bueno, pues nada, Fran, te esperamos la semana que viene para que nos hables de Egipto e Israel haciendo las paces y nos cuentas ya el contexto y todo. Fran, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, nos escuchamos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, agradeceros que estéis al otro lado y ya sabéis, invitaros a que compartáis este episodio en las redes sociales o allá donde queráis. Si queréis más Simple Política, pues varias opciones. La primera, esperar a nuestro próximo episodio, ya sabéis, de lunes a viernes un nuevo episodio. La segunda opción, pues que estéis atentos a nuestra página web simplepolitica.com o a nuestro Twitter @simple_política. Y la última, la más interesante de las opciones, es que os hagáis miembros, os hagáis mecenas de Simple Política para tener contenido en exclusiva. ¿Cómo te haces mecenas de Simple Política? Pues tienes dos opciones. Si nos estás escuchando a través de ebooks, te vas al botoncito que pone apoyar, y si no, tienes el enlace en la descripción de patreon.com/simplepolítica. Es así de sencillo. Te haces mecenas y disfrutas de un montón de contenido en exclusiva, no solo el que vendrá a partir de ahora, sino todo aquel que ya hemos publicado. Y nada más, simplemente deciros que paséis un feliz día y aquí estaremos en el próximo episodio. Un saludo.